Buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, a ver, bienvenidos y gracias. ¿Cuál es el tema más importante de la Argentina de hoy? Vaya uno a saber. Puede ser la situación económica del país y este estado formato un poco policial que ha ido adoptando la administración en las últimas semanas y meses. Tal vez el estado un poco jacobino que ha tomado la política argentina con esta división promovida desde algún sector del poder que establece que hay un sector de la Argentina que pretende el éxito del país y otro sector de poderes ocultos que siempre conspiran para intentar obviamente el fracaso de la Argentina. Tal vez la combinación de ambas tendencias, el formato semipolicial en el manejo económico y esta idea un poco jacobina de la política, se combina y se da como en pocos casos. Aquí es como que estas dos grandes líneas de la Argentina confluyen con mucha claridad. Hoy el senador Aníbal Fernández hizo de vocero económico del gobierno y anunció de este modo un poco lo que viene en la República Argentina. Lo escuchamos. Ha entrado en una espiral a partir de la convertibilidad en la cual abonó mucho más ese pensamiento de atesorar en dólares que la gente cree que es una buena forma de resguardarse, de cuidarse, muchas veces incentivado por grupos que son los que realmente sacan la ventaja, no es el pueblo el que saca la ventaja de estas cosas y que termina siendo o por un lado para terminar de presionar al gobierno cuando terminan las gestiones o por otro lado de profecías autocumplidas respecto de lo que puede significar una devaluación. Y la verdad es que la Argentina tiene que empezar a pensar en pesos. La Argentina va a tener que poco a poco ir trocando hacia una administración de sus negocios en pesos y no en moneda extranjera. Bueno, a este comentario del ex jefe de gabinete y actual senador Aníbal Fernández se le suman dos comentarios coincidentes con esta línea de pensamiento respecto de acostumbrarse a pensar en pesos y no en dólares. Uno de ellos lo dijo hace unos días la señora Beatriz Paglieri, que es algo así como la segunda de Guillermo Moreno, la señora que condujo al INDEC en su transformación, actual, cuando dijo hace unos días que hablar, aquí la vemos a Beatriz Paglieri, dijo, hablar del dólar le hace mal al país. Lo dijo en una conferencia con dirigentes empresarios. Y un tiempo antes de que Aníbal Fernández y que Beatriz Paglieri, el titular de la Unidad de Investigaciones Financieras, la UIF, se llama José Sbatella, dijo literalmente que había que desdolarizar la economía por las buenas o por las malas. Aquí vemos la imagen del señor Sbatella. Si prestamos atención a estos tres avisos, el de Aníbal Fernández, el de Paglieri, el de Sbatella, y miramos lo que está pasando en la Argentina desde el mes de noviembre pasado, ¿qué está pasando? A ver, control de cambios creciente, hasta con brigadas caninas, restricciones a las importaciones, obligatoriedad a las empresas para liquidar divisas antes de completar la exportación, prohibición de girar dividendos al exterior, que está generando en casos absurdos problemas de inversión en el futuro, lo contaremos mañana seguramente en la radio. Está generando este intento de especificación de las operaciones inmobiliarias y ahora controles para viajar al exterior. Entonces, los tres avisos, Fernández, Paglieri, Sbatella, más lo que está ocurriendo en el mercado cambiario argentino desde o sea, ¿qué es lo que está pasando en Argentina para que esté pasando toda esta historia? Para que esta gente nos advierta que viene una especificación, hasta por las malas, y estemos asistiendo a un control prácticamente policial sobre el mercado cambiario. Lo que está pasando es que alguien en la Argentina está evidentemente desesperado por los dólares. ¿Y quién es ese alguien? El gobierno, ¿no es cierto? Entonces, me da la impresión de que acá tenemos un cómo y eventualmente un porqué. ¿Cómo va a ser el gobierno para hacerse de los dólares? ¿No es cierto? Porque me parece que lo que está pasando es eso. Estamos viendo cómo el gobierno está intentando, por todo lo medio posible, quedarse con la máxima cantidad de dólares posible. Y lo va a hacer como hace básicamente todo, ¿no es cierto? Inventando o generando lo que se llama, en los últimos tiempos de Argentina, un relato. ¿Y cuál es el relato? Y si miramos los avisos que nos dan Aníbal Fernández, Paglieri y Sbatella, vamos a advertir que en los tres planteos subyace el argumento de la conspiración, ¿no es cierto? Aníbal me dijo hoy por radio que, bueno, que finalmente detrás del tema del dólar estaba la gente que quería devaluar
a propósito para beneficiarse, qué sé yo. La señora Paglieri planteó claramente que hablar del dólar le hace mal a la nación, y en el caso del señor Svatella, cuando comentó lo de por las buenas o por las malas, dijo que continuamente los sectores dominantes intentan bajar el dólar, bajar el consumo y perjudicar al país, entonces hay que terminar con los dólares, ¿no es cierto? Entonces, detrás de esta idea subyace el argumento de la conspiración, se va a construir sobre un relato probablemente más o menos maravilloso respecto de que el país debe vivir con pesos y no con dólares, pues acá no fabricamos dólares y no fabricamos pesos, y que la Argentina deberá confluir de algún modo, digamos, a vivir en pesos. ¿Cómo se llama esto en castellano? Se llama estatización de los dólares. ¿Cómo se estatizó YPF? ¿Cómo se estatizaron los fondos del CFJP y los reservas del Banco Central? ¿No es cierto? Se van a estatizar los dólares, de alguna manera. Qué sé yo. Ahora, ¿por qué? La pregunta es, yo no sé que no se detiene a pensar por qué pasa esto, pero es interesante preguntarse por qué hemos llegado a este punto. Y yo hice, tomando un trabajo del economista Luis Rapoport, un breve repaso de por qué hemos llegado al hecho de que el gobierno argentino está desesperado por los dólares. ¿Qué es lo que en el fondo está pasando? Porque en el fondo lo que está pasando es eso, no es otra cosa. Es que acá hay una puja por los dólares. Hay gente que quiere los dólares porque le teme al futuro y a la inflación, y el gobierno que se los quiere quedar, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿por qué pasa esto? A ver, en 2006 el gobierno supuso que crecimiento e inflación eran fenómenos compatibles, que no había un choque entre ambos problemas, que se podía crecer con inflación. Ya en 2007, que la cosa no daba tan bien, el gobierno optó por romper el termómetro, que fue el INDEC, ¿no es cierto? Desde principios del 2007, la Argentina alteró las mediciones de la inflación y empezó a aplicar controles de precios. Lo intentó con productos de consumo masivo sin mucho éxito, pero sí tuvo éxito controlando el precio del dólar, que estuvo siempre más bien bajo, el precio de la energía y el precio del transporte y los productos de servicios públicos, ¿no es cierto? El resultado de estas decisiones, de estos controles, o sea, rompimos el termómetro, controlamos los precios, mantuvimos el dólar planchado y controlamos los precios de energía y de transporte, fue que la Argentina comenzó a perder competitividad en sus exportaciones, que hubo un enorme desaliento a la inversión, que aumentaron los subsidios de manera descomunal para bancar, obviamente, el congelamiento de los precios mientras había inflación. Empezaron a faltar recursos, porque obviamente financiar semejante disparate empezó a costar mucha plata. Para financiar eso nos quedamos con la CFJP, con un relato, por supuesto, respecto de que no sé cuánta cosa, pero finalmente fue eso. Empezamos a usar las reservas del central, acá está Martín Redrado, ahí empezó parte del problema cuando lo echaron a Redrado, y empezó a haber cada vez más emisión monetaria, ¿no es cierto? Emisión, emisión, emisión. Y la explicación de que la emisión no generaba inflación, que nos la dio la señora Marcó del Pont, la presidenta del Banco Central. Este escenario produjo consecuencias, por supuesto, esencialmente la fuga de capitales. La gente empezó a desconfiar de semejante cuadro y se empezaron a ir los dólares, ¿no es cierto?, de algún modo, al exterior, al colchón, a lo que sea. Sobre todo porque el dólar estuvo esencialmente subsidiado, ¿no es cierto?, como lo está hoy, ¿no es cierto? Saben que la Argentina se convirtió en una especie de mercado negro total, ¿no es cierto? Se importa por izquierda, hay gente que puede comprar dólares y lo vende en el mercado negro, es decir, lo clásico de la Argentina. Este estado de cosas que generó fuga de capitales produjo a partir de noviembre pasado un enorme nivel de controles, cada vez más crecientes. Empezamos con los perros, ¿no es cierto?, y terminamos con los viajes y con las operaciones inmobiliarias. Entonces, estos controles, obviamente no dan muchos resultados. Argentina tiene probado ya que no funcionan mucho. Por lo tanto, lo que me parece que viene, si miramos el aviso de Fernández, de Svatella y de Paglieri, es un control de cambios total, digamos, con un gobierno que va a intentar convencernos de vivir en pesos para quedarse con los dólares, ¿no es cierto? Vamos a preguntarle a Martín Redrado si esto es posible, pero en cualquier caso, y tomando el caso del artículo del señor Luis Rapoport, que se publicó ayer en Clarín, un artículo fantástico, voy a leerles el final del artículo. Él plantea, que es un economista, estuvo casi 20 o 30 días, es el momento de parar con la mentira, ¿no es cierto? Lo que dice Rapoport, vamos a ver si podemos ver el artículo en el fondo de la pantalla, dice, es momento de parar, dejar de creer en las propias mentiras, asumir que la verdad, aunque sea dolorosa, es siempre reparadora, es lo que dice el final del artículo. No llegar al suicidio, porque en este barco estamos todos los argentinos. Una observación muy adecuada, ¿eh? Es el momento de parar con este disparate. Ya venimos.